Un ratito. Se salió. Ok, listo. Como mencionaba, el reumatismo no articular es toda patología que comprende fuera de la articulación, básicamente las tendinitis, las bursitis, podríamos poner ahí los esguinces también. Dentro de todas esas patologías, el hombro doloroso, síndrome de hombro doloroso es lo que se ve con mayor frecuencia. Para recordar, el hombro es la articulación que tiene mayor movilidad en el cuerpo, pero también al tener mayor movilidad tiene menos estabilidad, por lo cual es muy frecuente a sufrir luxaciones. Por esa gran movilidad también puede originar que tenga sobrecarga de los músculos y tendones. Lo que más trabaja ahí son los músculos y tendones, ¿no?, que las propias estructuras articulares, provocando pues una serie de síntomas que vamos a conocer como síndrome de hombro doloroso, que es en sí un síndrome. Dentro de este síndrome pues vamos a encontrar varias patologías. Muchas veces se pueden sobreponer varias de estas patologías y el examen físico muchas veces también puede presentarlo varias patologías cuando vamos a ver más adelante las maniobras que vamos a realizar. Dentro del síndrome de hombro doloroso, en general, como hablando como síndrome de hombro doloroso, tiene una prevalencia de 70 a 200 casos por 1000 habitantes año en la edad adulta y una incidencia en la población general de 11.2 casos por 1000 habitantes. Es la tercera causa de consulta en atención primaria después del dolor lumbar y cervical. Y también una de las primeras causas de ausentismo laboral. Dentro de este síndrome de hombro doloroso, la afección más frecuente o la patología más frecuente es la del manguito del rotador. Como manguito de rotador o como tendinitis del manguito de rotador, esta tiene una incidencia de 3.7 casos por 100.000 pacientes año. Puede afectar tanto a mujeres como varones en una edad aproximada de 50 hacia arriba. En esta edad, en los ancianos, básicamente aquí hay lo que es patología degenerativa, básicamente por la actividad laboral que hacen, ¿no?, la movilidad mucho del hombro. El tendón más afectado dentro del manguito de rotador es el supratendinoso. Y los factores de riesgo para padecer esta enfermedad pues es la actividad laboral, las vibraciones anatómicas, la inestabilidad glenohumeral o la hiperlaxitud. Para entender mejor cuáles son las afecciones del hombro, debemos de conocer o recordar un poco de la anatomía del hombro. El hombro está compuesto por 3 huesos: la clavícula, la escápula y el húmero, como ven en la imagen. Y tiene 5 articulaciones, 3 verdaderas y 2 falsas. Dentro de las verdaderas, la glenohumeral, que es lo que se ve acá con el cursor, la acromioclavicular y la esternoclavicular, ¿no?, que las falsas articulaciones es la escápula humeral, que aquí no se ve porque está en la parte de atrás, y la subacromial, ¿no?, que sería esta de aquí. Recordar que falsa articulación decimos cuando no precisamente son 2 superficies articulares, sino puede ser 2 superficies lisas entre hueso y músculo que rozan, por ejemplo, la escápula con la parte dorsal. ¿Ya? 5 articulaciones. A la vez, el hombro pues va a estar rodeado de músculos, de partes blancas como tejido adiposo y bolsas sinoviales. Vemos aquí la clavícula, el proceso coracoides y el acromio y un ligamento, ¿no?, coracrocomial. Debajo de este
arco que vemos aquí como un arco pasa, si se dan cuenta, el tendón del supraespinoso y encima está el espacio subacromial, que está la bursa subacromial. ¿Por qué es importante esto? Porque conocer esta anatomía nos va a ayudar a entender muchas de las patologías que vamos a mencionar más adelante. Como ven, el tendón con la bursa pasan por debajo de este arco. Y muchas veces va por la movilidad misma que tenemos del hombro y según la ocupación, la actividad laboral que tengamos cada uno, pues vamos a mover más el hombro y este músculo pues va a hipertrofiarse y va a hacer que aquí haya un pinzamiento y por ende también afección de la bursa subacromial. Es por eso que cuando se pide que levanten el brazo, el músculo que va a hacer que levante, que ese movimiento de levantar el brazo es el músculo supraespinoso. Y al hacer ese movimiento se va a pinzar a este nivel. Es por eso que cuando vemos más adelante vamos a ver patología subacromial, patología misma del tendón supraespinoso. Hablando del manguito de los rotadores, vemos que el manguito de los rotadores, el tendón del manguito de los rotadores está compuesto por 4 tendones. El supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. De estos 4, todos se insertan en el troquíter, menos el subescapular que se inserta en el troquín. Y de los 4, el que realiza la maniobra de abducción, de levantar el brazo, es el supratendinoso. Los demás realizan la rotación externa o la medial. Por ejemplo, el subescapular, la rotación medial. El infraespinoso, la aducción, es decir, cerrar el brazo, y la rotación externa. Y el redondo menor, también rotación externa con aducción. Importante conocer estos movimientos porque dependiendo qué movimientos hagamos en la exploración física, nos va a sugerir qué tendón esté afectado. Como les digo, esto no siempre es así. Muchas veces pueden estar lesionados 2 tendones y por eso es que se mezclan mucho en la exploración física muchos signos. ¿Cuál es la etiología de síndrome de hombro doloroso? Como síndrome de hombro doloroso. Puede ser de tipo local, referido o irradiado. Propias del hombro, ¿no? O proveniente de origen visceral. De tipo local, pues tenemos las que son articulares y las que son periarticulares o de partes blandas. Dentro de las articulares está la capsulitis adhesiva o hombro congelado, las artritis, puede ser acromioclavicular, la artritis reumatoide, las espondiloartropatías, las enfermedades sistémicas autoinmunes, la gota, una artritis séptica, la artrosis, la luxación del hombro, la artropatía amiloide, propias de la articulación. Y dentro de la afección periarticular tenemos lo que son las tendinopatías, ¿no? El manguito de rotador, tendinitis calcificante, tendinitis bicipital, la rotura del manguito de rotador o de la porción larga del bíceps. También las afecciones de las bursas, como la bursitis subaracromio-deltoidea, y patologías óseas como el síndrome acromioclavicular o el coracoclavicular. El patrón irradiado generalmente es secundario a procesos externos a la articulación del hombro, como procesos neurológicos, no compresión de raíz nerviosa de cervical, C5, C6, del plexo braquial, de la columna cervical, hernias lumpares, traumatismo, una neuralgia, una esclerosis lateral amiotrófica.
el síndrome de desfiladero torácico, que es la compresión de nervio que no tiene etiología precisa, y procesos infecciosos como el herpes zóster, que te va a dar una neuralgia, ¿no?, herpética. Dentro del patrón referido, pues básicamente de patología visceral, ¿no?, las patologías abdominales, una enfermedad de pato biliar, abscesos subfrénicos, alguna ruptura visceral abdominal como úlcera péptica, cardiovasculares como isquemia miocárdica, que tiene irrigación, se refiere al hombro, el dolor, una trombosis de vena axilar, una disección de la aorta, patología torácica, una neumonía del lóbulo superior, tumores apicales del pulmón, embolia pulmonar, neumotórax, edema pulmonar, todo lo que produzca dolor y que pueda ser referido hacia el hombro. Según todo esto de lo anterior, las etiologías probables, pues nos vamos a la exploración física. En la exploración física del hombro vamos a tener maniobras para determinar qué puede estar pasando, si es lesiones propias del hombro o si son lesiones extrínsecas, como hemos visto, referido y irradiado. Entonces, cuando son propias del hombro, cuando ustedes piden al paciente que levante el brazo, que haga abducción, pues va a haber dolor. O cuando le piden que lleve los brazos detrás de la cabeza, va a haber dolor. Cuando es una patología extrínseca, lo va a poder hacer, no le va a doler. Va a poder hacer la maniobra. Quiere decir que la patología no está en hombro, puede ser pues, cervical, de repente una contractura muscular, un dolor referido, irradiado. Pero no es hombro. Ahora, supongamos que sí ha hecho la maniobra y le duele. Entonces, ahí hacemos las maniobras para determinar qué patología puede ser. Tenemos las maniobras para evaluar el espacio subacromial y para evaluar el tendón del manguito de los rotadores. Dentro de las maniobras para evaluar el espacio subacromial tenemos realizar el arco doloroso. Como les mencionaba, es que el paciente haga una abducción del brazo, que levante el brazo, y el rango de dolor pues está entre 70 y 120. Según lo que dice la bibliografía, para detectar compromiso subacromial. Pero muchas veces, pues cuando hay compromisos también del tendón del manguito de los rotadores, también vas a tener este signo positivo, esta maniobra. Otra maniobra para evaluar el espacio subacromial es la maniobra de Hawkins-Kennedy, que es básicamente para realizar rotación interna del hombro con el codo en flexión de 90 grados, como está en la imagen. Rotación interna. También tenemos la maniobra de NIR, la maniobra de Yokun. La maniobra de NIR es hacer una flexión pasiva del hombro con esta rotación interna. Se rota internamente el brazo y se hace una flexión. La maniobra de Yokun es colocar la mano en el hombro opuesto, la que no tiene dolor, y hacer una flexión del brazo de 90 grados con flexión del codo y rotación interna del hombro. Y aquí es contrarresistencia. El paciente se queda en esta posición que está en la figura y el evaluador hace una presión hacia abajo. El paciente debe evitar que el codo en todo caso se vaya abajo. Si no puede hacerlo, hay dolor, pues es positiva la maniobra. Estos signos en caso de la exploración del espacio subacromial. Entonces recuerden, es la maniobra del arco doloroso, la maniobra de Hawkins-Kennedy, estas dos de NIR y de Yokun. Para evaluar el tendón supraespinoso, el manguito de los rotadores, el tendón supraespinoso. Aquí tenemos el signo del brazo caído o el signo de Job. Del brazo caído, sobre todo para evaluar cuando hay
ruptura del supraespinoso. Le piden al paciente que igual haga una reducción del hombro, levantar el brazo y tiene que mantenerlo levantado. Si no puede hacerlo, pues es probablemente una ruptura del supraespinoso. ¿Ya? Signo del brazo caído. El signo de Joff, el test de Joff, es pedirle también que realice al paciente una abducción de hombros con extensión del brazo, 30 grados hacia adelante, hacia la parte de adelante, con rotación interna. Y lo que va a hacer el evaluador es presionar hacia abajo. Si hay dolor, desencadena dolor, el paciente no va a poder mantenerlo en esta posición. Quiere decir que es positivo este signo y nos hace pensar que es compromiso del supraespinoso. Entonces, del supraespinoso es el Joff o del brazo caído para ver si hay ruptura del supraespinoso. Para evaluar el infraespinoso, tenemos la maniobra de Paté y parecida a la maniobra de Paté, rotación interna contra resistencia. Aquí en la maniobra de Paté, lo que vamos a realizar es el hombro en abducción 90 grados y flexión del codo 90 grados, ¿no? Se realiza rotación externa contra resistencia. El paciente va a tratar de llevar hacia atrás el brazo en esa posición y el evaluador va a tratar de evitar. Si hay dolor, es positivo. La otra maniobra es parecida, pero con el brazo pegado al tórax. Igual. El paciente va a hacer una rotación externa y el evaluador va a impedir. Positivo si hay dolor. Entonces, maniobra de Paté para infraespinoso. Para evaluar el subescapular, tenemos la maniobra de Gerber y de Napoleón. En la de Gerber, lo que van a hacer es colocar el brazo hacia atrás y van a hacer que el paciente no pegue la mano hacia la espalda, que lo tenga alejado, unos centímetros alejado. Si el paciente no puede hacer eso, como está en la imagen, para atrás y no pegado al tórax. Si no puede hacer eso, es positivo. Y el signo de Napoleón también es con el hombro en flexión, el codo 90 grados, rotación interna, ¿ya? Y lo que va a hacer es llevarlo hacia el tórax o hacia el abdomen, en esa posición. Tiene que mantener el codo en esta posición. Si no puede hacerlo, es positivo, ¿no? O hay dolor. Si no puede hacerlo, o hay dolor. Positivo para una lesión del subescapular. Ahora, cuando hagan la exploración física puede tener varios signos. Puede ser que esté varios tendones afectados. Para evaluar el tendón del bíceps, la porción larga del bíceps, la maniobra de Jergens. Realizar como se ve en la imagen, el brazo pegada al tórax, el codo en flexión 90 grados, con puño. Lo que va a hacer el paciente es realizar una rotación externa y el evaluador una rotación interna. Si hay dolor, es positivo. La maniobra de Speed es con el brazo en extensión, se le pide al paciente que flexione, ¿no? Que flexione, que lleve una flexión de 90 grados. Y el evaluador va a impedirlo, va a poner resistencia. Si hay dolor al intentar hacer esa maniobra, es positivo. Y el signo de Popeye es para ruptura del tendón de la porción larga del bíceps. Eso como se ve en la imagen. Eso nos indica que hay ruptura. Entonces, para escapular hemos visto Gerber, Napoleón, y para porción larga del bíceps, para ruptura, signo de Popeye, y para una tendinitis, Speed o Jergens.
¿Qué patologías intrínsecas del hombro vamos a encontrar? La tendinitis del manguito de los rotadores, con tendinitis o ruptura, de la porción larga del bíceps, las capsulitis adhesivas, las bursitis sudacromial. Entonces, en la patología del manguito de los rotadores es diferenciar la tendinitis de la ruptura del manguito de los rotadores. Bien, en tendinitis de los manguitos de los rotadores aparece generalmente en pacientes jóvenes por inestabilidad articular, en pacientes mayores de 40 por sobrecarga de hombro y mayores de 55 ancianos por degeneración, como habíamos visto en la epidemiología. La clínica de la tendinitis, pues es dolor con la extensión del brazo hacia la abducción del hombro. Esta dolor puede estar en la región acromioclavicular. Ustedes hacen presión ahí y les duele. Como han visto cuando hemos hablado de anatomía, tiene mucha relación por la posición por donde pasa el tendón del manguito de los rotadores y la asociación con el acromion y la clavícula. En la tendinitis del manguito de los rotadores hay dolor en movimientos activos, es aquí, ya no es pasivos, en movimientos activos. ¿Ya? Pero puede hacer movimientos pasivos. Activos quiere decir que lo hace la misma persona, ¿no? Contractura, ella misma hace la contractura muscular, la fuerza muscular. Y pasivos quiere decir que lo ayuda el evaluador. Entonces, en la tendinitis, cuando tú le pides al paciente que haga la abducción del hombro, levante el brazo, va a haber dolor, de repente no lo va a poder hacer porque le duele. Pero si ustedes le ayudan, hacen ese mismo movimiento con la ayuda de ustedes, lo va a poder hacer. En la exploración física vamos a encontrar pues, positivo el arco doloroso, NIR, Akis Kennedy, que si se acuerdan, son maniobras para patología sudacromial también. Tratamiento conservador. En la ruptura de manguito de los rotadores, generalmente si es en jóvenes es por un traumatismo y en personas adultas o adultas mayores porque ha tenido tendinitis previa y no se ha tratado. Cuando hay ruptura parcial del tendón del manguito de los rotadores, muchas veces son asintomáticos. Y aquí en la exploración sí va a haber dolor o limitación tanto en movimientos pasivos como activos. Es decir, el paciente le va a doler o no lo va a poder hacer y cuando ustedes le ayuden a realizar también va a pasar lo mismo. Pues las maniobras que hacemos aquí en la exploración física, el de Job o brazo caído. Recuerden que el de Job también lo hacemos en tendinitis del manguito de los rotadores. Otras patologías frecuentes en hombro, tenemos la tendinitis calcificante, la tendinitis bicipital, la ruptura del tendón largo del bíceps, las capsulitis adhesivas o la patología acromioclavicular. En la tendinitis calcificante es más frecuente en mujeres que en hombres, en hábitos sedentarios. Muchas veces son asintomáticos, ¿eh? No presentan nada y de casualidad se ve cuando se pide una radiografía. Puede ser bilateral. En la exploración física no está alterada porque no hay afectación de partes blandas. En la tendinitis bicipital, como en la ruptura del tendón largo del bíceps, puede presentarse en edad media o en adultos mayores. Hay dolor tanto a la flexión como a supinación del codo. Y las maniobras aquí en la tendinitis bicipital tenemos de Spitz-Jorgensen y en la rotura del tendón largo del bíceps el signo de Popeye. En las capsulitis adhesiva va a haber un antecedente. Ancianos, mujeres sobre todo, que tengan diabetes, EPOC, Parkinson, ACV, hipotiroidismo, o que tengan una patología que les obliga a estar sin movimiento
siempre hay un antecedente. La mayoría diabéticos. Hay una limitación funcional en todos los movimientos, en todos los planos de movimientos. Es decir, el paciente va a estar con el brazo pegado al tórax. Ustedes le van a decir, levante el brazo, no le va a poder hacer. Que haga una flexión, no lo va a poder hacer. Que haga rotación externa, interna, no lo va a poder hacer. Va a estar con el brazo pegado al tórax, ¿ya? Con dolor. En la patología cromioclavicular puede ser por traumatismo en jóvenes y en adultos, en la población adulta, por movimientos repetitivos, ¿no? de abducción, levantar mucho el brazo, levantar mucho el brazo, y si es bilateral puede sospecharse de una artritis, ¿no? Una artritis reumatoide. El dolor va a estar limitado a la movilidad activa del hombro. Cuando están pasivos no les va a molestar, pero cuando levanten, hagan abducción, sí va a haber dolor. Puede ser a la exploración física, la compresión directa de la articulación acromioclavicular. Ustedes tocan directamente y va a haber dolor, muy sensible esa zona. Dentro de las pruebas de imagen que realizamos, porque en patología de hombro sí solicitamos muy frecuente imágenes, la radiografía convencional no nos ayuda mucho, excepto en ciertos casos, de repente capsulitis adhesiva, vasculitis calcificante. Una ecografía sí es muy útil, es económico, es no invasivo, y se dice que realizada por un experto, uno que tenga experiencia, pericia en ecografía de partes blandas, puede tener una sensibilidad y especificidad igual a una resonancia magnética. Entonces, la ecografía es buena dependiendo de quién lo haga. La tomografía no lo utilizamos mucho aquí en esta patología porque es básicamente para el hueso y no tanto partes blandas, pero sí ecografía, resonancia magnética. Radiografía, pues de repente si es adulto mayor para ver si hay artrosis, una calcificación, una capsulitis adhesiva. El tratamiento en la mayoría de los casos es conservador. Solo las afecciones que no mejoran con el tratamiento va a ser quirúrgico, o las que tenga pues una rotura total, ¿no? Que incluso también primero lo mandan a tratamiento conservador. También depende mucho de la edad del paciente. Si es activo, también para esos pacientes sí se manda a cirugía. Entonces, primero, reposo, modificación de la actividad. Ahora, el reposo es limitado, ya 3-4 días máximo en hombro, ¿no? Porque si no, el músculo se debilita, se atrofia y va a hacer que el dolor se cronifique. Puede usarse uso de cabestrillo en esos días, los días de reposo. Como les dije, 3 días como máximo. Dentro del tratamiento farmacológico, de primera elección, los AINES. Puede ser los AINES clásicos como los COX-selectivos, los inhibidores COX-selectivos. ¿No? Dentro de los AINES clásicos, pues el ibuprofeno, diclofenaco, ketoprofeno, naproxeno. Y dentro de los selectivos, Celecoxib, meloxicam, parecoxib, etrocoxib. ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender el uso? ¿Cuál de los dos van a usar? Pues, por ejemplo, si tiene patología gastrointestinal, pues van a preferir un inhibidor de la COX-2 selectivo. Si tiene una patología cardiovascular, pues van a preferir de repente un AINE clásico, y dentro de los AINES clásicos el naproxeno, ¿no? Porque es el que tiene menos efectos a nivel del corazón. También de la edad del paciente, si es adulto mayor, se prefiere un inhibidor COX-2 selectivo, y también muchas veces de la eficacia del AINE, ¿no? AINES, todos han demostrado similar eficacia, pero de repente en algunos casos
hay opciones de dar solamente una dosis, no sé, el ketoprofeno, de repente, o el diclofenaco. Y dentro de los selectivos igual, ¿no? De repente el etrocoxib, que es una sola dosis. De segunda opción, tenemos las infiltraciones, sobre todo en pacientes que quieren recuperar la funcionalidad del hombro más rápido. De repente paciente joven, ¿no? Se le puede infiltrar con corticoide, con lidocaína. Siempre cuando hay ruptura parcial o total, no infiltrar, porque podemos hacer que ese tendón se debilite y si es parcial, romperlo totalmente. No más de 3 infiltraciones en el año. Y terapia física. Terapia física, si no mejora con el tratamiento convencional, terapia física. Hay movimientos, ejercicios del hombro, crioterapia, acupuntura. Que va a ayudar. Si no mejora, pues ahí pasamos a tratamiento quirúrgico. La mitad de los pacientes van a conseguir alivio del dolor, van a poder movilizar el hombro normal con el tratamiento inicial, ¿no? Reposo, AINES. Los pacientes que se cronifican son los que han venido pues ya con largo tiempo de enfermedad. Muchos vienen con 6 meses que han estado mal y recién van al médico. O cuando hay una ruptura de tendón de mayor de 3 centímetros de diámetro. Se dice cuando hay una ruptura parcial, esta puede aumentar con el tiempo si no se trata. El tratamiento quirúrgico, pues como les mencionaba, cuando hay mala respuesta al tratamiento conservador, cuando hay persistencia de dolor, cuando hay limitación funcional. Es joven, es activo también, ¿ya? Si es joven, si es un paciente mueve el hombro, pues mándalo para que lo vea el especialista en hombro, un traumatólogo especialista en hombro. Porque no lo vamos a dejar ahí con terapia tanto tiempo que no haga sus actividades, ¿ya? Ya esta cirugía puede ser, dependiendo del especialista, vía artroscópica o cirugía abierta. ¿Alguna pregunta, chicos? Como ven, es una exposición pequeña con puntos clave. Bélgica, Valeria. Sí, doctora, buenas tardes. Una pregunta. En el caso de que una ¿Bélgica? tendinitis, sí, en el caso de que la tendinitis sea calcificante y esta sea sintomática, ¿qué tipo de movilidad estaría afectada? ¿La activa de todas maneras o la activa y pasiva? No está alterado. Una tendinitis cálcica puede ser sintomático y el síntoma que presentan es dolor. ¿Ya? Pero cuando ustedes evalúan que mueve el hombro, muchas veces lo mueve normal, no hay limitación porque justamente no hay compromiso de tendón o de músculo. Si hay dolor, puede ser que tenga asociado algo más, de repente una bursitis subacromial que es muy frecuente, ¿ya? Muchas veces, como les decía, detectamos la tendinitis cálcica por una radiografía, que la pedimos por otra cosa, ya, pero no se altera la movilidad. Si está alterada la movilidad, exploren otra cosa, piden una prueba de imagen, una ecografía ahí para buscar, o busquen dolor referido, de repente muchas veces viene el paciente con dolor de hombro, el examen físico lo mueven. Lo primero que ustedes dicen es levanten los brazos. Si lo haces porque no hay patología, exploren, pues, de repente el dolor dorsal, ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctora. Lorena. Sí, doctora.
Quisiera saber si después del tratamiento quirúrgico recibe el mismo tratamiento farmacológico que anteriormente mencionó, o es otro tratamiento. Puede que se acompañe, sí, por analgésicos, post la cirugía puede haber dolor, terapia también, terapia física, no infiltración, a la terapia física, para ayudar a que el hombro otra vez recupere movilidad. Pero infiltración ya no estaría de más, ¿no? Y la analgesia de todas maneras, por ser post cirugía. ¿Hay más preguntas? Entonces, pregunto. Andrés Silva. Andrés. Andrés Silva. Candy Albornoz. Candy Albornoz. ¿Tampoco está? Brenda Espejo. Brenda. Presente, doctora. A ver, Brenda, ¿cuáles son los tendones que componen el manguito de los rotadores? ¿Te acuerdas de alguno? Uno por lo menos. Alguien que sepa, que ayude a Brenda. A ver, Claudia. ¿Me escuchas, Claudia? Sí, doctora. Subescapular, infraespinoso, supraespinoso y redondo menor. Ya, ahí tenemos dos. Exacto, subescapular, redondo menor, Doctora, ahora sí me escucha. supraespinoso, Creo que no me infraespinoso. escuchaba. Sí, sí me escucho. ¿Me escuchan a mí? Sí, ya, sí, doctora. Sí, estaba diciéndose lo Sí que me creo que escuchan, no me ¿no? escuchaba. Ya. Como ha dicho Sí, Claudia, diciendo que era el sur. supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor. De ellos, ¿cuáles se inserta en el troquín y cuáles en el troquita? ¿Se acuerdan? Nicole. Sí, el Gama. subescapular era el que se insertaba en el troquín y los otros tres en el troquita. Perfecto. A ver, ¿quién hacía la reducción del hombro? ¿Cuál de los 4 tendones? ¿Alguien sabe? Joana Flores. Joana, Sí, doctora. Buenas tardes. El que hacía la ¿cuál hacía deducción era el supraespinoso. supraespinoso? Muy bien. Estaba atento, chicos, muy bien. A ver, ¿quién me dice las maniobras para evaluar el espacio subacromial? No me digan cómo se hace, sino qué maniobras nada más. El espacio subacromial, ¿se acuerdan? Claudia. Sí, doctora, para el espacio supracromial era la maniobra de Ner y la de Yokun. Yokun, perfecto. También estaban otras dos maniobras, el arco doloroso y la maniobra de Hawking Kennedy. Para evaluar el supraespinoso, para evaluar ruptura del supraespinoso, ¿qué maniobra era? Saria. Sí, doctora, el signo del brazo caído y el hombro que tenía que estar en aducción de 90 grados en el plano escapular. Mano caída, síndrome del brazo caído para ruptura y de Yo para tendinitis. Perfecto, gracias. Para el infraespinoso, Andrea Ramírez.
La maniobra de Paté. Paté, perfecto. Y para el subescapular, ¿se acuerdan de esta maniobra que se ponía el brazo en la espalda? Cristian, Sí, doctora. Para el subescapular sería la maniobra de Gerber y la de Napoleón. Napoleón y Gerber, perfecto, chicos. Para evaluar el tendón de la porción larga del bíceps, para evaluar la ruptura del tendón, Rocío. La maniobra de Yerga son la de Speed y el signo de Popeye. Maniobra de Yerga sería Speed para tendinitis y Popeye para ruptura, ¿verdad? Perfecto, chicos. A ver, ¿qué patología es cuando viene un paciente y no puede hacer ningún movimiento del hombro? Ni rotación externa, ni abducción, nada, no puede moverlo, está ahí pegado el brazo al tórax. ¿Qué patología es? Encima es diabética. Mujer diabética que no puede mover el hombro. Bélgica. Capsulitis adhesiva, doctora. Capsulitis adhesiva. Perfecto. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda? Recuerden las maniobras. Ya en el examen puede venir unas preguntas con esto. ¿Alguna pregunta, chicos? Si no, dejamos aquí las clases hasta aquí.